Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Este videoprograma vamos a ver una de las razones de las por cuál se considera que este nuevo G7, esta nueva ruta de la seda que quieren construir, pero para Occidente, con los G7, es decir, el grupo de los 7 países más poderosos del planeta, quieren hacerle frente a China. ¿Por qué están comentando que ni siquiera va a competir con esta ruta de la seda de China? Esta es una nota de Sputnik News, pero es interesante ver cuáles son las razones por las cuales no van a poder competir ni siquiera juntándose todos ellos. Y comenta, mira, estos 40 billones de dólares que Joe Biden Build Back Better World, que es el B3W o B3W, no parecen ser una amenaza o un desafío para el plan integral de la franja de la ruta de China. Esto dicen los observadores internacionales, y esto sugiere que si el G7 está realmente preocupado por el bienestar de terceros países del mundo afectados por esta situación sanitaria, podrían asociarse con China en lugar de impulsar un juego de suma cero. ¿Qué pasa? Este 12 de junio, el presidente Joe Biden se reunió con los líderes del G7 para discutir la competencia estratégica con China y presentar una nueva iniciativa de infraestructura global audaz, Build Back Better World o B3W. El plan prevé ayudar a reducir la necesidad de la infraestructura de más de 40 billones de dólares en países en desarrollo, desde América Latina, el Caribe, a África y el Indo-Pacífico. Explicó que el G7 y otros socios de ideas afines van a movilizar capital del sector privado en 4 áreas de enfoque, a saber, clima, salud y seguridad sanitaria, tecnología digital y equidad e igualdad de género. Ya saben, la Agenda 2030. ¿Y por qué el B3W del G7 no es un desafío para la ruta de la seda china o el BRI? Bueno, este es obvio que el esfuerzo propuesto por Joe Biden es nada menos que un potencial sustituto de la iniciativa de la franja de la ruta liderada por Beijing, que ha sido implementado por China desde el 2013, y dicen los observadores del sur de Asia expresando escepticismo sobre la viabilidad del proyecto del G7. En primer lugar, B3W no parece servir a los intereses esenciales de los países en desarrollo, ya que es un intento de Estados Unidos de exportar su creciente inflación interna al mundo en la era post-virus. Según The Global Times, un diario chino, Estados Unidos y otros países del G7 han tenido muchas oportunidades de abordar las brechas de infraestructura de los países en desarrollo antes, pero de alguna manera hicieron la vista gorda ante el problema. Esto señala un medio de comunicación. Mira, tomando a los países africanos como ejemplo, se han enfrentado a un déficit anual de inversión en infraestructura de 108,000 millones de dólares. Esto lo dijo al diario chino Song Wei, investigador asociado de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica. El déficit se ha convertido durante mucho tiempo en una barrera importante para el desarrollo del continente. ¿Y por qué el G7 no se dio cuenta de la demanda antes? ¿No? Aquí en este sentido es prácticamente lo que pasó en América Latina, un lugar donde Estados Unidos, pues prácticamente lo que ha hecho no es el desarrollo de América Latina, de su patio trasero como se le dice, per se, ¿no? La situación que ha ocurrido es que por el contrario, ha hecho dependiente a la región, y esta situación lo que ha llevado, pues obviamente es que muchos de los gobiernos no sean ya afines a Estados Unidos, a sus intereses. Hay muchos que están volteando a ver a otros ojos, otro tipo de inversores, como en el caso de los chinos. Precisamente esto es lo que le está preocupando a Estados Unidos y a muchos otros países del G7. ¿Por qué? Pues porque en el caso de China, en este caso, ¿qué pasa con África? No, que para Europa es como para Estados Unidos, América Latina. Y ahí vemos como poco a poco China se apoderó de casi todos los países del continente africano, convirtiéndose en su principal proveedor de recursos y obviamente de extractor de riquezas. Pero aún así, ¿quiénes los dejaron? ¿Quiénes los abandonaron? ¿No? Entre comillas. Entonces, además de esto, el B3W parece tener como objetivo mantener el dominio de Occidente sobre las economías emergentes, pareciendo un plan de infraestructura para ganar influencia política a gran escala. Y esto escribe Matteo Giovannini, que es miembro del grupo de trabajo de China en el Ministerio de Italia. Este desarrollo económico.
Al mismo tiempo, a juzgar por la propuesta de Joe Biden, la ayuda se adjuntará a condicionalidades intrusivas con respecto a los hechos de los derechos humanos, el cambio climático, la corrupción, el Estado de Derecho, y comenta el experto de Oriente Medio y Asia Meridional, Janesh Kamat, en su artículo de opinión para Syndication Bureau, sugiriendo que los países en desarrollo preferirían elegir la financiación BRI, es decir, la de China, simplificada y sin ataduras de China. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la semana pasada que estábamos comentando este acuerdo bilateral de Estados Unidos con México? Pero mucho de lo que ahí se mencionaba era este combate a la corrupción, esta enorme financiación que está habiendo ahora para situaciones así de la sociedad civil, para combatir totalmente la riqueza, pero esto obviamente son cuestiones intrusivas, ¿no? Porque ¿qué tipo de organizaciones hemos visto que se han beneficiado del dinero de la embajada americana, del Departamento de Estado estadounidense, ¿no? Pues son cosas como en México conocemos, que son estas pues lobistas, por ponerlo de alguna manera, donde está Claudio X González, donde golpetean al gobierno, donde quieren prácticamente frenar cualquier avance que represente en el país todos estos puestos de infraestructura, como lo que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, lo que significó la compra de Deer Park, lo que significa este desarrollo del transísmico que va a ir en nuestro país precisamente para tener puertos bastante bien establecidos, modernos. Se van a construir cerca de 7 parques industriales en la región, va a haber mucho empleo para el sureste del país, y entonces esto es algo que ellos no quieren a través de este tipo de organizaciones, ¿no? Porque es mantener el status quo que beneficia a unos pocos y que por ende también dentro de los planes que existen desde el extranjero es, oye, cuidado, no los desarrolles, los mantendremos a raya, dependientes de nuestras exportaciones tanto de energéticos, de comida y obviamente, ¿no? Ustedes dedíquense a esperar que nosotros invirtamos, ¿no? A que pongamos todas nuestras plantas, que, vaya, sean nuestras necesidades, nuestras corporaciones. Así es América, ¿no? Estados Unidos más bien. Entonces, eso es parte del por qué muchos de los países son renuentes a este tipo de préstamos. Vemos el caso de nuestros compatriotas argentinos que ahorita le están pasando bastante mal derivado de esa enorme deuda que ya están cargando a sus espaldas. Una situación donde tienen muy poca maniobrabilidad para poder salir adelante frente a esto que se le debe al Fondo Monetario Internacional. No importa qué tipo de gobierno vaya a existir ahí, pues van a estar pague y los intereses. Situación bastante compleja. En segundo lugar dice, mira, no está claro de dónde va a venir exactamente esta financiación del B2W. Los observadores dudan de que los países del G7 van a desembolsar 40 billones de dólares, que es más que el PIB combinado de 2020 de los 7 países. Muchas economías desarrolladas todavía están luchando por superar la recesión relacionada con lo que significaron los bloqueos del 2020. El Parlamento de Reino Unido señaló en mayo que debido a este brote, el déficit presupuestario del 2020-2021 alcanzó los 303 mil millones de libras esterlinas, que es 14.3% de su Producto Interno Bruto, lo que es un récord en tiempos de paz. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que se había comentado desde el año pasado, ¿no? Como Alemania, Gran Bretaña, España, Japón, Francia, Estados Unidos habían tenido las peores crisis desde tiempos de la segunda gran intervención por la democracia. En el caso de Estados Unidos, después de la crisis del 29, vaya, es algo que significativamente ha impactado todas las economías. Incluso hasta Gran Bretaña va a cerrar hasta finales de este mes, precisamente porque aumentaron los casos. O sea, solo pongan en perspectiva, ¿ustedes creen que van a poder desembolsar estos 40 billones de dólares para para reconstruir, para hacer la nueva? Es muy difícil que puedan competir y más en este punto. China empezó a crear la ruta de la seda desde el 2013, ese era su plan, eso era la modernización. Y obviamente, ¿no? Si estás teniendo gran cantidad de exportaciones y empiezas a apoderarte de donde están los puertos, de la logística, vaya, ahora ellos llevan muchos años de avance. Y dice por su parte, la administración Biden aún no puede superar las resistencias de los halcones del déficit republicano.
aprobaron una serie de iniciativas nacionales audaces del presidente de reconstruir mejor, entre comillas, o Build Back Better, en el Congreso de los Estados Unidos. El plan de infraestructura inicial de Biden de 2.3 billones de dólares se redujo a 1.7 billones de dólares, mientras que el jueves pasado un bloque de moderadores del Senado propuso gastar 974 mil millones de dólares durante 5 años o 1.2 billones de dólares durante 8 años, según Reuters. Y mientras tanto, la insinuación de la Casa Blanca de que el sector privado, entre comillas, podría pagar por B3W no parece realista, según Tom Foughty, que es analista político y de relaciones internacionales británica. Mira, esta es una contradicción lógica en términos reales. Las empresas privadas invierten donde van a obtener ganancias, no para satisfacer necesidades de un país específico, como lo que está haciendo el BRI en el caso de China, o para recrear de manera integral una economía nacional como el CPEC. Esto lo sugirió Foughty en un artículo para la CGTN, un servicio de noticias chino en inglés. No están dispuestos a tomar riesgos, como lo han hecho muchos proyectos del BRI. Nada más que para que vayan viendo, amigos, porque esta situación de que sí, vamos a hacerlo comercial, pero una empresa, una corporación lo que quiere no son estos caprichos. Ellos no van a asumir riesgos por los cuales ha corrido, por ejemplo, esto del Belt and Road de China. O sea, una cosa es los proyectos, la visión que tiene un estado, por ejemplo el caso de China, y otra es lo que tendrían proyectos privados, ¿no? Porque en muchas ocasiones esto de ir a invertir un país, hay cuestiones de política, hay situaciones en donde no es muy fácil llegar y de cierta manera hacer lo que quieras para extractivamente ganar siempre. Hay algo que me ofreces, ¿no? Caso de México, cuando llegaron todas estas privadas energéticas supuestamente verdes, ¿no? El caso de Iberdrola y demás compañías que llegaron para establecer este tipo de generadores eólicos, la situación de los campos solares de generación eléctrica. ¿Qué pasaba, no? Pues que muchos se hicieron al amparo de la corrupción, al amparo de muchos expresidentes, como el caso de Enrique Peña Nieto en su momento, también el caso de Felipe Calderón, que hasta se convirtió en uno de los grandes asesores de dicha empresa, ¿no? Pues dices, no, quizás no todos los países cuenten con traidores a la patria. Entonces no es tan sencillo que de esta manera se puedan acercar y decir, ok, adelante, ¿no? Vamos a hacer un megaproyecto de gran envergadura que aquí está planeando Build Back Better. No todos pueden entrar ahí. O sea, por eso es esta situación donde voltean a ver a China. El dinero ahí está. El problema es la corrupción, como en el caso de Ecuador, ¿no? Cómo están endeudados con China, pero ¿qué pasa? El dinero estaba. El problema fueron sus políticos. En tercer lugar, aquí comentan, mira, no está claro quién hará el trabajo. Esto señala The Global Times. Si bien China se ha dominado en proyectos de infraestructura en sus últimos años, existe la clara brecha tecnológica entre la República Popular y la mayoría de los países occidentales en lo que respecta a la construcción de infraestructura. Esto es lo que insiste el diario chino. Cuando se trata de Estados Unidos, necesita arreglar su propia infraestructura antigua antes de pensar en ser el promotor de la renovación fuera de sus fronteras nacionales. Se hace eco de Matteo Giovannini. Y mientras tanto, Beijing. Y ojo, aquí como paréntesis, el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde mucha de la infraestructura como carreteras llevan años que no se han mejorado, infraestructuras de puentes. Vaya, es una situación que están comentando. Ahora sí, ya es necesario una vez más poner en punta todo esto, porque las empresas privadas obviamente para este tipo de cosas no siempre es algo rentable, incluso ni siquiera para las mismas privadas. ¿Qué pasó en Texas, por ejemplo? Ahora que fueron todo esto de los fríos de febrero, que se congeló la región y que prácticamente todos los molinos eólicos de donde se estaba sacando mucha energía, ¿qué pasó? Pues no tenían este mantenimiento que se debería para resistir esta clase de clima, ¿no? Es caro poner los aislantes y tener ese mantenimiento adecuado para este tipo de cosas. Entonces, pues al fin y al cabo, ¿de dónde ganaron estas compañías, no?
pues de subir los precios exponencialmente para las tarifas eléctricas. Hace poquito pasó, la semana pasada incluso, ¿no? Que igual decían, oye, es que tenemos pues en mantenimiento varias de las plantas han estado apagando, ha habido apagones, el aumento de que la gente necesita lo que es aires acondicionados. Subió la demanda y pues obviamente aumentaron los precios, así que de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde costaba tanto y a las 2 de la tarde ya te costaba casi el doble. O sea, una situación bastante compleja, pero ¿por quiénes fue, no? Una vez más, este tipo de privados, ¿no? O sea, y Estados Unidos, en este sentido, fuera de lo que es los privados, pues también tiene que ir mejorando la infraestructura que ha ido abandonando o que no ha reinvertido, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho el mercado se encargó de hacerlo, ¿no? Como se comentaba siempre, pues lo mejor es adelgazar al Estado lo más posible y dejar que el mercado haga todo. Pero hay cosas que simplemente al mercado no le interesan, o una situación en donde pongas cuotas en todos lados, lo único que vas a hacer es molestar bastante a la gente. El caso de México, ¿no? Que las carreteras, como se privatizaron gran parte de estas, pero ahí está un negociazo para estar teniendo lo del mantenimiento, no ponerle los materiales adecuados. Casi siempre que llueve pues se van destruyendo y es más metida de dinero, y al final pues es pagar y pagar y pagar y pagar siempre por pasar por ahí, ¿no? Situación compleja. Entonces lo mejor es, ok, build back better, hacer algo de infraestructura, pero esto es una inversión pública que se necesitaría. Pero así están así, ¿no? Dicen, ok, vamos a invertir en la infraestructura de las regiones necesitadas. Vamos a querer ofrecer algo que China nos está comiendo el mandado, ¿no? Vamos a disminuir las necesidades para poder dar créditos. No vamos a pedir muchas cosas como anteriormente se hacía. Pero ¿ustedes creen que verdaderamente quieran hacerlo así? Cuando dicen, oye, mira tu casa, ¿no? Antes de querer ir afuera. ¿Esto por qué lo hacen, amigos? Bueno, porque obviamente no quieren perder la influencia que tienen en todos estos países. Ni Estados Unidos ni Europa quieren perder lo que tienen en sus patios traseros. Entonces aquí, mientras tanto, Beijing ya ha firmado acuerdos de cooperación con 140 países y 31 organizaciones internacionales dentro del marco de la BRI, o Belt and Road Initiative, con 1.100 proyectos de construcción en marcha solamente en África, a pesar de esta situación sanitaria. Y según el medio de comunicación, por su parte, Fauci cita el hecho de que China ya ha implementado una parte considerable de su gran diseño, mientras que el club del G7 tiene un largo camino que recorrer. Es decir, miren cómo están ahorita, ¿no? ¿Cuántos años les lleva a China en este sentido? ¿Cómo ya penetró en toda África? ¿Cómo está penetrando en América Latina, ¿no? La República Popular China ya inició el corredor económico China-Pakistán, que es el CPEC, que se extiende desde la ciudad occidental china de Kashgar hasta el puerto de Gwadar en el mar Arábigo de Pakistán. Los ferrocarriles transcontinentales euroasiáticos y africanos son otros ejemplos de esfuerzos integrales de China. Además, Beijing también está preparándose para crear la llamada Ruta de la Seda Polar en el Ártico, cooperando con Rusia en el empleo de una ruta del Mar del Norte y la ruta marítima más corta de Europa a Asia. Además de esto, China está implementando una ruta de la seda digital, es decir, que es una red de cables submarinos diseñada para unir a Asia, África y Europa, y el G7 aún no ha hecho nada de este tipo, señalándolos a los observadores. Pongan en perspectiva esto: trenes, rutas marítimas, están en una de las rutas más calientes de momento, que es el Ártico, precisamente por lo que implica en el futuro de todo esto que va a significar los transportes. África, China lo quiere convertir en la próxima fábrica del mundo. Nada más vayan viendo, de haber sido ellos la fábrica del mundo, ahora van a poder utilizar a otro tipo de países, van a poder utilizar pues el que son dueños, amos de construir, pues por dónde va a pasar todo el juego. Es decir, estarán construyendo un nuevo tablero geoestratégico para jugar. Piensen en ello, amigos, antes de que aceleremos juicios. Y dice, mira, solución de ganar en lugar de un juego de suma cero.
Sin embargo, siempre hay espacio para el consenso, esto argumenta Giovannini. No considero al B3W como un desafío real para China y sugiere que la iniciativa del G7 podría convertirse en una oportunidad para aliviar parte de la carga que el esquema de China ha llevado hasta ahora solo. Por lo tanto, si los países del G7 son capaces de recalibrar sus intenciones de utilizar el B2W como un vehículo para la prosperidad mutua en lugar de un instrumento para desafiar el status quo y posiblemente para beneficio personal, entonces toda la comunidad internacional saldrá como un claro ganador. Esto es lo que concluye el estudioso italiano. Pero de aquí, amigos, obviamente, ¿cuál es esta situación que siempre ha tenido Estados Unidos, no? Siempre es ganar, ganar para ellos. No una situación en donde digan, bueno, pues que todos ganemos. No. Suma cero y yo, nosotros. American first, ¿no? Así ha sido. Lo vimos en la situación de la última solución, ¿no? Como ellos dijeron, no, nos quedamos con todo esto y les mandamos las pruebas, ¿no? ¿Y qué pasa también? Pues en el caso de los chips, China no se ha quedado atrás. Y esto de los CPUs, lo que está ahorita, la situación que es el presente, el futuro y lo que dependen muchas grandes pues industrias, como el caso de los automóviles. Es lo que están invirtiendo ellos, los chips, los semiconductores. Inyectaron 1,000 millones a la industria de chips. China se ha visto seriamente afectada tras este veto impuesto por Estados Unidos, y es que básicamente a nivel tecnológico se fueron quedando en la edad de piedra, teniendo que lidiar con los procesos de fabricación locales. Su fundición más avanzada, que es la SMIC, se ha quedado en el proceso de fabricación de 14 nanómetros, que es una fundición que se espera que fuera de la tercera más grande del mundo en 2021, con el inicio de su producción en masa de 7 nanómetros, pero el veto le impidió recibir toda la maquinaria de la holandesa ASML para conseguir tal fin, ¿no? Que eran estas máquinas que le iban a vender precisamente de litografía para poder producir estos semiconductores, estos chips a tal tecnología. Dicen, no vas a comerciar. Estados Unidos amenazando absolutamente a todos para que ellos no lo alcanzaran. Entonces dice, mira, ahora fuentes de la industria familiarizadas con dicho asunto revelaron a Bloomberg que China está preparando un plan de confrontación de chips. Liu He, que es viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, ha reservado cerca de $1,000 millones en financiación gubernamental para usarse en una serie de proyectos de chips de tercera generación. Esa cantidad de dinero es bastante pequeña para cambiar las cosas, pero es el primer paso, recordando que SMIC anunció hace poco una inversión de $7,668 millones de inversión privada para aumentar su número de fábricas. Y los principales fabricantes de chips e instituciones de investigación han presentado propuestas al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de la Industria y la Tecnología de la Información para competir por una parte del Plan Nacional de Financiación. Según el documento gubernamental, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene previstos inyectar 400 millones de yuanes o $62 millones en una serie de materiales electrónicos estratégicos, entre ellos chips de tercera generación. Incluso el programa de chips lunares necesita financiación del gobierno. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, respaldadas por el Estado, también prometió financiar para docenas de proyectos de investigación exploratoria, donde el consumo y el trabajo de energía está el desarrollo de chips flexibles que puedan recoger y transmitir señales neuronales. Ojo con eso, ¿no? Vean, o sea, esta situación no nada más se trata de, la ruta de la seda. Es una competencia tecnológica. Una competencia tecnológica en donde también el G7 le está invirtiendo una enorme cantidad precisamente a esto. Porque ¿cuántas plantas no han tenido que parar ahora por la situación de los chips? ¿Te das cuenta que de ahí depende mucho? Entonces las filiales de China, Electronics Technology Group Corp y China Railway Construction, que ya están sometidas a sanciones estadounidenses, se encuentran entre las empresas respaldadas por el Estado que apoyan dicho esfuerzo. Otro gigante que va a tener el respaldo del gobierno es China Electronics Corp, que es líder en desarrollo de chips semiconductores de tercera generación. Y gracias a estas inversiones en empresas más pequeñas, tienen una serie de industrias clave, desde telecomunicaciones hasta vehículos eléctricos, reduciendo esta dependencia de China de proveedores extranjeros como Infineon
ROM y Core. La tarea va a ser coordinar esta masiva iniciativa de chips que recae ahora con Liu He, que debe de rastrear los recursos e impulsar la estrategia nacional para ayudar a China a lograr la independencia en materia de chips. Y esta información cobra gran relevancia tras ver la bolsa, ya que todo el sector de los semiconductores y componentes chinos subió de valor. Allwinner Technology, Core Ocean Technology, Shaoji Innovation y más de una decena de empresas de chips semiconductores subieron una media del 6.48%. También en particular, el sector de los semiconductores de tercera generación subió de media en un 8.44%, teniendo a empresas que llegaron a subir un valor de hasta 20%. Las empresas relacionadas con el equipamiento, los materiales semiconductores también subieron en un 16.47%. Nada más para que vean, amigos, esta situación que están trayendo en este sentido, ¿no? Y hay una última cosa que quería comentarles por acá, porque ¿qué está pasando a nivel mundial? Vean esto. El G7, Build Back Better, situaciones de energías renovables, todo esto, ¿no? Lo verdecito. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? Que el carbón está regresando ante la carencia de gas natural. Dice, las reservas de gas en el continente están un 25% por debajo del promedio quinquenal. Europa ha sufrido un déficit de gas natural de tal envergadura que la región considera ejemplar. En la lucha contra las emisiones, se están abriendo al carbón para poder satisfacer la demanda de electricidad que ha vuelto a niveles prepandémicos. ¿Qué pasa? El uso del carbón ha aumentado entre un 10% y un 15% este año, luego de que un invierno más largo y frío de lo normal agotara las reservas de gas. Esto lo explicó a Bloomberg el analítico del vendedor de energía suizo Axpo Solutions y Andy Sommer. Amigos, paréntesis acá. ¿Por qué creen que también Estados Unidos permitió precisamente a Alemania que se finalizase este proyecto que tenía con Rusia del Nord Stream 2? Gas natural ruso a mejores precios, quitándose el yugo que era estar pagando grandes cantidades pues a Polonia o a Ucrania, o incluso estar trayendo gas con grandes buques de Estados Unidos, ¿no? Una cuestión geoestratégica que para Estados Unidos fuera un harakiri, en términos de geoestrategia, que se lo permitió, pero vean lo que está pasando. Estas reservas de gas europeos actualmente se encuentran en un 25% por debajo del promedio de 5 años. El precio del gas de referencia neerlandés saltó más del 50% este año. Los futuros están cotizando cerca del máximo para el periodo del año del 2008 y se esperaba que Rusia aumentara el tránsito ucraniano, pero esto no tuvo lugar. Esto lo indicó Trevor Sikorsky, jefa del gas natural y transición energética de la consultora Energy Aspects. El regreso del carbón, que se está vendiendo a precios cercanos al máximo, es un retroceso para Europa antes del foro sobre el clima programados para este año en Glasgow, que es en Reino Unido. Y mientras los líderes de este grupo de los 7 mayores economías del mundo fracasaron a la hora de poner la fecha exacta para el fin de la quema del carbón, que es considerada la mayor fuente de gases de efecto invernadero, en una reunión del pasado fin de semana en Cornwall, Reino Unido. Ahí estaban los del G7. ¿Por qué creen que no discutieron cuándo van a poner fin a esto? ¿Qué les diría Greta Thunberg? Entonces, la demanda de electricidad, que se desplomó con el cierre económico en medio de la situación sanitaria el año pasado, ya se ha recuperado. La utilización de energía en Alemania, España y la República Checa se encuentra por encima del promedio quinquenal, mientras que se mantiene plana en Italia y Francia, según el último informe de Morgan Stanley. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este tema de que el precio del petróleo puede llegar? O sea, las predicciones del petróleo son $100. Estos se disparan, todas estas predicciones, a medida que los analistas advierten sobre la crisis de suministro. ¿Qué está pasando? Y ojo con esto, porque esto sí va a impactar en los precios generales. Dice, la demanda increíble, entre comillas, la inflación y las presiones de los accionistas sobre las grandes empresas petroleras para reducir drásticamente las emisiones podrían conducir a una crisis petrolera en 3 años, con precios bastante altos de y la gasolina. Esto lo dijo Fox Business David Tawil, presidente de Magal Capital. ¿Qué pasó? Bueno,
Tawil ha sido muy optimista sobre el petróleo durante algún tiempo. Cree que los precios van a poder llegar a los $100 por barril y esto es pronto. Ahorita incluso la mezcla mexicana, amigos, está cerca o ya llegó a los $70 por barril. Para que pongan en perspectiva esto. Sí, ganamos, qué bien, ¿no? El problema es que no toda la gasolina que nosotros usamos, sino la gran mayoría de esta es importada. Y si el precio del barril, que es el principal insumo de la gasolina, sube, por ende, también nuestra gasolina. Así que vayan preparándose. A corto plazo, los precios del petróleo tienen margen para subir, tanto desde el punto de vista inflacionario como desde el punto de vista de la demanda. Esto lo dijo a Fox Business. Y se prevé que los precios del petróleo aumenten de manera constante y considerable ahora que se encuentran a fin de año, dijo Tawil. Además, es decir, cerca de noviembre, diciembre, es donde es muy posible que esto pase. Ojalá esto beneficie a países exportadores, como el caso de mi país, México, pero vamos a ver, porque nos va a impactar mucho también en el sentido de las gasolinas, en el sentido de la turbocina, en el sentido del diésel. Además, el suministro de grandes petroleras también va a poder estar disminuyendo, debido a la presión de los accionistas y gente del medio ambiente. En Estados Unidos, las preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza, así como el impulso de la administración de los Estados Unidos hacia las energías renovables y esto de alejarse de combustibles fósiles, también contribuirán a una menor oferta y van a provocar una crisis de oferta para los próximos años, según Tawil de Magla Capital. ¿Se acuerdan esto del hackeo del Colonial Pipeline? Lo que significó en el aumento de los tipos de precios para las gasolinas y cómo no podían, o sea, ¿cuánto es el parque vehicular eléctrico, no? 1%. ¿Y qué pasa en Texas cuando estamos viendo los picos de demanda eléctrica? ¿Sabes cuánto te va a costar luego estar llenando tu batería? Nada más pongan en perspectiva, no es tan fácil así como que abandonar el petróleo, sí, pero todos esos kilowatts que vas a necesitar meterle al carro, ¿de dónde van a salir? ¿Con qué se van a generar? No todo es suficiente con el viento y con el sol. Entonces, mira, los comerciantes independientes de materias primas más grandes del mundo también son optimistas sobre el petróleo, sin descartar el petróleo a $100. Aunque también es posible que el petróleo no se dirija a un nuevo superciclo, los precios aún tienen espacio para subir desde los niveles actuales debido a una fuerte repunte de la demanda y la escasez esperada en el suministro. Esto lo dijeron altos ejecutivos de Trafigura, Vitol y Glencore de la Cumbre Global de Materias Primas de FT a principios de este año. Existe también una posibilidad de un petróleo de $100, esto dijo el directivo ejecutivo de Trafigura, Jeremy Weir, y agregó, mira, se van a necesitar precios más altos para incentivar y también tal vez para aprovechar el costo del carbón en el futuro. También se necesita traer capital en el negocio, más altos desde aquí, durante los próximos 6 meses. Esto también lo dijo el jefe de marketing de petróleo de Glencore, Alex Sana, en el mismo evento. Russell Hardy, que es director ejecutivo de Vitol, el mayor comerciante de petróleo independiente del mundo, dijo que $100 por barril de petróleo es, por supuesto, una posibilidad, pero advirtió a los alcistas demasiado entusiastas que estamos en un mercado ligeramente artificial en este momento, ya que el grupo de la OPEP Plus todavía tiene alrededor de 5.5 millones de barriles por día para traer de vuelta al mercado y para abril del 2022 según planes actuales. Entonces esto de momento está artificial, ¿no? ¿Se acuerdan que se mandó a reducir todo este tipo de, oye, vamos a recortar la producción? Esto como ante la crisis, ¿se acuerdan del 2020? Que empezaba toda esta situación de que precios negativos y bueno, para que se suba el precio. De momento sigue, pero imagínense ya 2022 que se acabe, puede mejorar el mercado. Entonces está esto, amigos. Nada más, ¿por qué es importante esto del petróleo? ¿Por qué es importante? Porque está relacionado con esos proyectos de Build Back Better de Estados Unidos, porque está relacionado con esta situación del G7, de cuáles son sus proyectos y cuál es la necesidad de ellos ante los energéticos que son precisamente los que quieren atacar. Sin estos, ¿ustedes creen que podrían tener la capacidad de poder salir avantes ante esta crisis económica para poder mantener sus industrias trabajando aceitadas debidamente?
Es difícil, amigos. Es complejo. Y ellos quieren hacerlo. Por ejemplo, el caso de obligar a naciones que apenas van en vías de desarrollo. Oye, tú no puedes construir estas de carbón, ¿no? Tú nada más cómpranos a nosotros la tecnología, te vamos a poner generadores eólicos, te vamos a poner celdas solares, ¿no? Espera a que lleguen mis corporaciones. Entonces, nada más para que vean este doble rasero, esta doble cara con la que se manejan a nivel mundial y lo que China está también haciendo, ¿eh? Vean esta lucha por los tecnológicos, los semiconductores. ¿Qué va a pasar? Pues, amigos, aquí está. Está construyendo China un nuevo tablero y Occidente pues no quiere dejar caer el que prácticamente se ha desmoronado. Quiere volver a construir esto como si fuera un tablero de Monopoly e ir poniendo sus cafés, sus hoteles y demás, ¿no? Así como lo haces ahí una vez más ante este tema en donde ya muchos de los países se han dado cuenta que no es la mejor opción Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial para sus préstamos, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo esta situación, amigos. Para La Granja Humana MX, espero que les haya gustado este tema. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Muchas gracias a todos, gracias por sus superchats, gracias por su apoyo que me han dejado con una manita arriba o incluso solamente si están en la posibilidad, desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar. Aquí abajito hay unos botones, ya sea de ovación, el de unirme como miembro del canal, ahí me puedes apoyar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mis mecenas de www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX, ahí también me puedes apoyar. Amigos, que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos hasta el próximo video programa. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, hasta luego.